Capítulo 69. Khaybar. La tregua con Meca hizo posible concentrarse en los peligros que amenazaban desde el norte. El mayor de estos era la ciudad de Khaybar, ocupada por judíos que eran en su mayoría implacablemente hostiles al Islam. El hechicero Labid había sido sobornado casi con total seguridad por ellos, aunque pudo haber sido obra de un solo individuo. Pero existían razones mucho más evidentes y generales para tomar medidas contra los Bani Nadir exiliados y sus parientes jaibaríes. No es que fuera probable que intentasen invadir Medina. Salvo 1 o 2 hombres, no habían tomado parte directamente en la campaña del Foso, pero fueron ellos quienes en todo momento habían animado a los Quraysh a atacar, y era su influencia la que había inducido a sus aliados de Ghatafán a unirse a Quraysh en aquella ocasión. También se debía en gran medida a ellos el que Ghatafán se mantuviera aún virtualmente en guerra con el oasis. Medina nunca podría conocer una paz plena mientras Khaybar siguiera como estaba. Desde hacía tiempo estaba claro que había que hacer algo, tarde o temprano, en esa dirección. Y ahora había llegado el momento, porque el profeta estaba seguro de que la victoria cercana prometida en la reciente revelación, una victoria que sería además rica en botín, no podía ser otra que la conquista de Khaybar. Pero no había de ser compartida por todos los que profesaban el Islam. La revelación dejaba claro que los beduinos no habían respondido a su llamamiento a hacer la peregrinación menor. Lo había hecho principalmente por motivos mercenarios. Dado que en la peregrinación no había perspectivas de botín, no merecía la pena el esfuerzo. Por tanto, no debía dejárseles participar en la conquista de la que era sin duda una de las comunidades más ricas de toda Arabia. Esto significaba partir con una fuerza menor, aunque tenía la ventaja de que sus planes podían ser mantenidos en secreto hasta el último momento. Pero incluso cuando el proyecto se hizo conocido, pasó de boca en boca más como un chascarrillo que como un hecho. La fuerza inexpugnable de Khaybar era casi proverbial. Los Quraysh y otros enemigos del Islam esperaban que la noticia fuese cierta, porque así Muhammad recibiría por fin una derrota contundente. Pero se temía que no fuese cierta, porque sabían que no era un loco. En cuanto a los hombres de Khaybar, su confianza era tal que se negaban a creerlo. Ni siquiera se molestaron en pedir ayuda a sus aliados, hasta que llegaron noticias fidedignas de Medina que decían que Muhammad estaba a punto de ponerse en marcha. Solo entonces Kinana, su jefe virtual, realizó una rápida visita a Ghatafán, ofreciéndole la mitad de la cosecha de dátiles de ese año si les enviaban refuerzos. Aceptaron hacerlo y prometieron una fuerza de 4.000 hombres. Los judíos de Khaybar tenían la costumbre de ponerse sus armaduras todos los días y hacer formar a la totalidad de sus combatientes, 10.000 en total. La ayuda de Ghatafán aumentaría la cifra hasta 14.000, y según las noticias de Medina, el ejército invasor contaba con 1.600 hombres solamente. Antes de que el profeta partiese, un hombre de Aus, llamado Abu Abs, acudió a él con un problema. Tenía un camello para montar, pero sus ropas estaban hechas jirones y no tenía medios para procurarse provisiones que llevar durante la marcha, ni nada que dejar para la manutención de su familia, y mucho menos para comprarse una nueva túnica. Había muchos que se encontraban en circunstancias similares, aunque este era un caso extremo. Pero la peregrinación había supuesto grandes gastos, y todo lo que hasta entonces se había ganado como botín resultaba escaso frente al creciente número de conversos menesterosos que llegaban a Medina de todas direcciones. El profeta le dio a Abu Abs un excelente manto largo, todo lo que en aquel momento pudo conseguir.
pero durante la marcha, 1 o 2 días después, advirtió que llevaba puesto un manto mucho más pobre y le preguntó: ¿dónde está el manto que te di? Lo vendí por 8 dirhams, dijo Abu Abs. Luego compré 2 dirhams de dátiles como provisión para mí. Dejé 2 dirhams para que mi familia viva de ellos, y con los otros 4 compré un manto. El profeta se rió y dijo: Padre de Abs, tú y tus compañeros sois verdaderamente pobres, pero por aquel en cuyas manos está mi alma, si os mantenéis a salvo y vivís siquiera un poco más, tendréis abundancia de víveres y proveeréis abundantemente a vuestras familias. Tendréis cantidad de dirhams y de esclavos, y eso no será bueno para vosotros. En un punto de la marcha, entre 2 lugares de acampada, el profeta detuvo a su ejército y llamó a un hombre de Aslam, conocido como Ibn al-Aqwa, que poseía una hermosa voz. Desmonta, dijo, y cántanos uno de tus cantos de camellero. Los beduinos cantaban a sus camellos cuando iban de un sitio para otro. Cantaban poemas con viejas melodías, monótonas, obsesivas y lastimeras. Y con las cadencias serenas y melancólicas de estas, Ibn al-Aqwa cantó entonces unas palabras que el profeta le había enseñado mientras cavaban el foso. Dios, si no es por ti, nunca habríamos sido guiados. Jamás habríamos dado limosna ni hecho tu oración. Así comenzaba, y cuando hubo terminado, le dijo al profeta: Dios tenga misericordia de ti. Ante lo cual protestó Umar: Lo has hecho inevitable, enviado de Dios. Podías habernos dejado disfrutar de él por más tiempo. Quería decir, como sabían todos, que el profeta acababa de predecir su temprano martirio, pues sabían por experiencia que cuando invocaba la misericordia de Dios para alguien, a esa persona no le quedaba probablemente mucho tiempo de vida. Al cabo de 2 días y medio se encontraban a solo una tarde de marcha de su meta. Era importante ahora establecer una posición que les situara como una barrera entre Jaibar y sus aliados de Ghatafán. Con este objetivo en mente, el profeta pidió un guía y esa noche alcanzaron un espacio abierto frente a las murallas. Estaba muy oscuro, porque la joven luna nueva ya se había puesto, y su aproximación fue tan silenciosa que nadie se despertó en la ciudad y ningún ave o animal doméstico dio la alerta. Tan solo al cantar el gallo se rompió el silencio. La llamada a la oración se hizo muy atenuada aquella madrugada en el campamento de los musulmanes, y efectuada la oración, contemplaron en silencio delante de ellos este jardín del Hiyaz, que la creciente luz les fue revelando gradualmente a medida que las fortalezas comenzaron a surgir por encima de los ricos palmerales y trigales. El sol salió, y cuando los trabajadores del campo salieron con sus palas, azadones y espuertas, se quedaron atónitos al encontrarse cara a cara con un torvo y silencioso ejército. «¡Muhammad y su ejército!», gritaron, y se dieron la vuelta despavoridos hacia sus fortalezas. «Allahu Akbar», dijo el profeta, y añadió, haciendo un triunfante juego de palabras con las letras del nombre: «Jaribat Jaibar». Jaibar está aniquilado. Luego selló solemnemente su derrota recitando el versículo que habla del castigo de Dios, porque entonces, cuando descienda delante de sus moradas, será un despertar funesto para quienes fueron advertidos en vano. Corán 37:177. Pero en lugar de decir descienda, dijo descendamos. Los judíos celebraron un apresurado consejo de guerra, pero a pesar de las advertencias de uno de sus jefes, decidieron confiar en sus baluartes. No había comparación posible, decían, entre las fortalezas de Yatrib y sus ciudades montuosas, como les gustaba llamarlas. Esta decisión de luchar en grupos separados estuvo en gran medida basada en su mayor debilidad, que era su falta de unidad.
Lo que la revelación le había dicho al profeta acerca de los judíos de Yatrib era igualmente cierto de los jaibaríes. Sus disensiones internas son profundas. Pensarías que están unidos, pero en realidad sus corazones están enfrentados entre sí. 59:14. Para ellos era una desgracia encontrarse ahora repentinamente enfrentados a un ejército que, aunque poco numeroso, estaba imbuido de la disciplina implícita en el versículo. Realmente Dios ama solo a aquellos que luchan por su causa en filas apretadas, como si fueran un edificio sólido y compacto. 61:4. Un ejército de hombres cuyas almas se deleitaban en la promesa de las palabras. ¿Cuántas veces una hueste pequeña ha derrotado a un gran ejército con la venia de Dios? Pues Dios está con los que son pacientes en la adversidad. 2:249. El primer día, cuando el profeta atacó la fortaleza más próxima, las guarniciones de las otras no salieron en bloque a combatir a los sitiadores, sino que se quedaron detrás de sus propias murallas y se ocuparon de reforzar las fortificaciones. Esta táctica redujo la disparidad de los números, pero exigía un mayor esfuerzo a los musulmanes, que se enfrentaban así a una larga campaña en territorio desconocido y muchas batallas en lugar de una. Los hombres de Jaibar se encontraban entre los más expertos arqueros de Arabia. Nunca antes los musulmanes habían tenido que hacer tanto uso de sus escudos. Y al comienzo de la campaña, las mujeres del campamento estuvieron continuamente ocupadas tratando heridas de flecha. De las mujeres del profeta, la suerte había recaído por segunda vez consecutiva en Salama, y entre las otras mujeres que acompañaban al ejército para cuidar a los heridos y mantener el suministro de agua tras las líneas, estaban Safilla, la tía del profeta, Unaymán, Nusayba y Sulaim, la madre de Anás. Durante varios días no se consiguió nada, pero en la sexta noche, cuando Umar estaba al mando de la guardia, se capturó a un espía en el campamento y a cambio de su vida les facilitó valiosa información sobre las distintas fortalezas, diciéndoles cuáles podían tomar con más facilidad y sugiriéndoles que debían comenzar por una que no se encontraba bien defendida y que tenía cierta cantidad de armas almacenadas en sus espaciosos sótanos y que incluían algunas máquinas de guerra que habían sido empleadas en el pasado contra otras fortalezas, porque, al igual que Yatrib, Jaibar había sufrido a menudo discordias civiles. Al día siguiente se conquistó la fortaleza y se sacaron las máquinas para usarlas en otros asaltos, una catapulta para arrojar rocas y 2 testudos para que los hombres se arrimaran a las murallas bajo un techo inexpugnable y pudieran abrir una brecha de entrada. En parte gracias a estos artefactos, las fortalezas más fáciles cayeron una tras otra. La primera resistencia fuerte que encontraron fue un bastión llamado Naim. Aquí la guarnición salió en gran número, y ese día todos los ataques de los musulmanes fueron rechazados. Mañana, dijo el profeta, le daré el estandarte a un hombre a quien Dios y su enviado aman. Dios nos dará la victoria por sus manos. Él no es de los que vuelven la espada para huir. En sus campañas anteriores, el profeta había usado banderas relativamente pequeñas como estandartes, pero a Jaibar había traído un gran estandarte negro hecho con un manto de Aisa. Lo llamaba el águila, y ese día se lo dio a Ali. Luego pidió por él y sus otros compañeros, para que Dios les diese la victoria. Después de otro día de feroz lucha, en el que Zubair y Abu Duyana, con su turbante rojo, tuvieron un papel destacado, Ali condujo a sus hombres en una embestida final que forzó a la guarnición a retroceder hasta el fondo de la fortaleza, dejando a los musulmanes en control de las puertas. La fortaleza se rindió, pero no sin que antes muchos de sus hombres escapasen a otros bastiones por una salida trasera. ¿Dónde están los Bani Hatafán?
Era una pregunta que todo el mundo se hacía en Khaybar, pero sin obtener respuesta. De hecho, se habían puesto en camino con un ejército de 4000 hombres, según lo prometido. Pero después de un día de marcha, habían oído durante la noche una extraña voz. No supieron si procedía de la tierra o del cielo, y la voz exclamó 3 veces sucesivas: «Vuestra gente, vuestra gente, vuestra gente». Ante lo cual, los hombres imaginaron que sus familias estaban en peligro, y regresaron rápidamente por donde habían venido, solo para encontrar que todo estaba en orden. Pero después de haber regresado, se mostraron reacios a salir por segunda vez, en parte porque muchos de ellos estaban convencidos de que llegarían demasiado tarde para participar en la derrota del enemigo. La más inexpugnable de las fortalezas de Khaybar era la conocida como Ciudadela de Zubair. Coronaba una eminencia de roca con un empinado acceso a las puertas y precipicios verticales de todos los demás lados. La mayoría de los combatientes que habían escapado de las otras fortalezas se habían unido a la guarnición de la ciudadela, que se mantenía firme detrás de los muros. El profeta los asedió durante 3 días, y entonces acudió a él un judío de otra fortaleza, y le dijo que disponían de un recurso oculto que les permitiría aguantar casi de forma indefinida. Se ofreció a contarle el secreto, con la condición de que su vida, sus propiedades y su familia estarían a salvo. El profeta aceptó, y el hombre le mostró dónde podía cavar para represar un arroyo subterráneo que discurría por debajo de las rocas de la ciudadela. Accedían a él desde el interior mediante una serie de peldaños, y como el arroyo nunca se secaba, no tenían agua almacenada. Así pues, cuando lo cortaron, pronto se vieron forzados por la sed a salir y luchar, y tras una feroz batalla fueron derrotados. La última de las fortalezas que ofreció alguna resistencia fue Camus. Pertenecía a la familia de Kinana, uno de los clanes más ricos y poderosos de Bani Nadir. Algunos de ellos llevaban mucho tiempo viviendo en Khaybar, mientras que otros miembros de la familia, entre los que se encontraba el mismo Kinana, hacía poco que se habían establecido allí después de haber sido exiliados de Yatrib. Eran ellos especialmente quienes habían contado con la ayuda de Jatafán, y el incumplimiento de su promesa les había producido gran consternación, y su desmoralización había aumentado aún más a causa de las malas noticias traídas por todos los fugitivos que se estaban congregando en Camus. Sin embargo, resistieron durante 14 días. Luego Kinana envió un mensaje diciendo que deseaba llegar a un acuerdo con el profeta, quien se mostró dispuesto a negociar. Descendió pues el caudillo de la fortaleza con otros de su familia, y se acordó que nadie de la guarnición sería ajusticiado o hecho prisionero, ni ellos ni sus familias, a condición de que abandonasen Khaybar y que todas sus posesiones pasaran a manos de los vencedores. El profeta añadió entonces una cláusula más, a saber, que su compromiso de perdonar la vida y dejarles ir en libertad no tendría efecto con respecto a quien intentase ocultar algo de sus pertenencias. Kinana y los otros se mostraron de acuerdo, y el profeta llamó a Abu Bakr, Umar, Ali y Zubair y a 10 judíos para que fuesen testigos del acuerdo. Pero pronto resultó evidente, tanto para los judíos como para los musulmanes, que mucha riqueza estaba siendo escondida. ¿Dónde estaba el famoso tesoro de los Bani Nadir que se habían traído con ellos de Medina y que tan ostentosamente habían lucido en su procesión por sus calles? El profeta interrogó a Kinana sobre ello, y él respondió que desde su llegada a Khaybar todo el tesoro había sido vendido para pagar más armas, armaduras y fortificaciones. Los judíos sabían que estaban mintiendo, y todos sintieron gran aprensión porque muchos de ellos creían ahora que se encontraban en presencia de un profeta. Sostenían que no estaban obligados a seguirle, porque no había sido enviado a ellos, pero sería claramente inútil tratar de engañarle. Uno de ellos, que se preocupaba sinceramente por el bien de Kinana, se acercó a él
y le pidió que no ocultase nada, porque si lo hacía, el profeta sin duda sería informado de ello. Kinana le reprendió airadamente, pero en menos de un día el tesoro había sido descubierto, y Kinana fue ajusticiado junto con un primo suyo de quien se supo que estaba al tanto de la ocultación. Sus familias fueron hechas cautivas. Después de la caída de Camus, las dos fortalezas restantes se entregaron bajo las mismas condiciones. Luego, los judíos de Jaibar deliberaron entre sí y enviaron una delegación a Muhammad sugiriendo que, puesto que eran personas diestras en la gestión y trabajo de sus granjas y huertos, les convenía dejarles permanecer en sus hogares y ellos le pagarían una renta anual de la mitad de la cosecha. El profeta accedió a esto, pero estipuló que si en el futuro decidía desterrarlos, tendrían que irse. Se rumoreó entonces que los musulmanes tenían la intención de extender su campaña a Fadak, un pequeño pero rico oasis al noreste, y cuando los judíos de Fadak se enteraron de los términos que habían sido impuestos a Jaibar, enviaron un mensaje ofreciendo su rendición en las mismas condiciones. Fadak se convirtió así en propiedad del profeta, como sucedió con todas las posesiones que no habían sido ganadas por la fuerza de las armas. Cuando se hubo alcanzado un acuerdo sobre todos los términos y cuando el ejército victorioso hubo descansado, la viuda de Salam ibn Miskam asó un cordero y envenenó todas sus partes con un veneno mortal que concentró de forma especial en las paletillas, porque habiendo indagado sabía que el profeta prefería la paletilla de cordero sobre las otras porciones. Luego lo llevó al campamento y lo colocó delante de él. El profeta se lo agradeció e invitó a los compañeros presentes a cenar con él. En esta ocasión estaba sentado junto al profeta un Yazrayí llamado Bisr, hijo de aquel Bará que había conducido a los musulmanes de Yatrib al segundo Aqaba y que había sido el primero en hacer la oración en dirección a Meca. Cuando el profeta tomó un bocado de cordero, Bisr hizo lo mismo y se lo tragó, pero el profeta escupió lo que tenía en la boca, diciendo a los otros: «Apartad vuestras manos. Esta paletilla me ha revelado que está envenenada». Hizo traer a la mujer y le preguntó si había envenenado el asado. «¿Quién te lo dijo?», preguntó ella. «La paletilla misma», respondió el profeta. «¿Qué te ha movido a hacerlo?». «Bien sabes», dijo ella, «lo que has hecho a mi pueblo, y has matado a mi padre, a mi tío y a mi marido. Así que me dije, si es un rey, me libraré de él, y si es un profeta, será informado del veneno». El rostro de Bisr tenía ya un color pálido ceniciento, y poco después murió, pero aún así el profeta perdonó a la mujer. No era ella la única mujer que había perdido padre y marido a manos de los musulmanes. Entre los cautivos tomados por haber ocultado Kinana el tesoro estaba su viuda Safiya, la hija de aquel Huyay que había persuadido a las Bani Qurayza para que rompiesen su tratado con el profeta y que había sido ejecutado con ellos después de la batalla del Foso. Tenía ella 17 años y se había casado con Kinana tan solo 1 o 2 meses antes de que el profeta partiese de Medina. El matrimonio, mientras duró, no había sido feliz. A diferencia de su padre y su marido, Safiya era de naturaleza profundamente piadosa. Desde su más tierna infancia había oído a la gente hablar del profeta que pronto iba a aparecer, y esto había llenado su imaginación. Luego habían hablado de un árabe de Meca, un hombre de Quraysh, que afirmaba ser el profeta, y más tarde llegaron noticias de que había llegado a Quba. Eso había sido 7 años antes, cuando era una niña de 10, y recordaba bien a su padre y su tío partiendo para Quba a fin de asegurarse de que el hombre era un impostor. Pero lo que más se había grabado en su memoria fue el regreso de ambos ya entrada la noche, en un estado de sumo abatimiento. Estaba claro por lo que decían que creían que el recién llegado era el profeta prometido, pero que tenían la intención de oponerse a él, y su joven mente se llenó de perplejidad.
Poco después de su matrimonio, y no mucho antes de que el profeta apareciera delante de Jaibar, había tenido un sueño. Vio una luna brillante colgando en el cielo, y supo que bajo ella yacía la ciudad de Medina. Luego la luna comenzó a desplazarse hacia Jaibar, donde cayó en el regazo de ella. Cuando se despertó, le contó a Kinana lo que había visto en su sueño, ante lo cual él le dio un golpe en la cara y dijo: «Esto solamente puede significar que deseas al rey del Hiyaz, a Muhammad». La señal del golpe aún era visible cuando fue llevada como cautiva ante el profeta. Él le preguntó qué lo había ocasionado, y ella le contó su sueño. «Ahora bien, Diyá». Nota: era un hombre de gran belleza, y el profeta dijo de él: «De todos los hombres que he visto, el que más se parece a Gabriel es Diyá al-Kalbi». De los Bani Kalb, que había abrazado el Islam poco después de Badr, había pedido que la diesen a Safiyya como su porción del botín de Jaibar, o como parte de su porción, y el profeta había aceptado. Pero al escuchar el sueño de Safiyya, hizo venir a Diyá y le dijo que tomase a su prima en su lugar. Luego le dijo a Safiyya que estaba dispuesto a liberarla y le ofreció la elección de seguir siendo judía y volver con su gente, o aceptar el Islam y convertirse en su esposa. «Elijo a Dios y a su enviado», dijo ella, y se casaron en la primera parada que se hizo en el camino de vuelta a casa. La campaña aún no estaba concluida, porque en lugar de volver por el camino directo por donde habían venido, el profeta giró un poco hacia el oeste y asedió a los judíos de Wadi al-Qura en sus fortalezas. Habían estado coaligados con Jaibar y al cabo de 3 días se sometieron en los mismos términos. In al-Aqwa, el aslamí que había cantado para ellos en su marcha hacia el norte, había caído muerto en Jaibar durante el ataque contra la ciudadela. Su propia espada de algún modo se había vuelto contra él y le habían ocasionado una herida mortal, y uno de los ayudantes observó que no podía contársele entre los mártires. «El que diga eso miente», dijo el profeta. «Verdaderamente ha atravesado los jardines del paraíso tan libremente como un nadador atraviesa el agua». Otro interrogante sobre el martirio se planteó en Wadi al-Qura, donde el esclavo negro del profeta, Karkara, resultó muerto por una flecha mientras desensillaba un camello. Pero el profeta respondió: «Ahora está ardiendo en el infierno, bajo un manto que robó en Jaibar y que se ha convertido en un manto de llamas». Él solía advertirles continuamente de que el privilegio de vivir con él en su comunidad conllevaba una grave responsabilidad, porque Dios era justo y los juzgaría más severamente que a quienes vivieran en épocas peores, en las que era más difícil resistir el mal. El profeta dijo: «Ciertamente estáis en una época en la que quien omita 1/10 parte de la ley se condenará, pero vendrá un tiempo en que quien cumpla 1/10 parte de la ley se salvará».